La lluvia golpeó a Polarmo como balas esa noche, cada gota explotando contra los adoquines antiguos con una violencia que parecía reflejar el oscuro corazón de la ciudad. Junté mi gastado abrigo más apretado alrededor de mí mientras me apresuraba por las estrechas calles del barrio viejo. Mi turno de enfermería en el Hospital San Giovanni, habiendo excedido 3 horas debido a una emergencia en la UCI. Mis pies dolían en mis zapatos sensatos, la humedad filtrándose a través del cuero gastado, a pesar de mis intentos de evitar los charcos más profundos. El olor a piedra empapada por la lluvia se mezclaba con el aroma persistente de la cena tardía de alguien. Ajo y salsa de tomate flotando desde la ventana de un apartamento arriba. Debería haber tomado la carretera principal, pero el agotamiento me hizo elegir el atajo a través de los callejones sinuosos que había caminado 1000 veces desde que me mudé a Polarmo hace 2 años. Las farolas proyectaban débiles círculos amarillos en la oscuridad. Su luz apenas penetraba las láminas de lluvia. El agua goteaba de los balcones de arriba, creando una percusión constante que habría sido relajante en otras circunstancias. Mi mente seguía reproduciendo los traumas de la noche. La anciana que había codeado 2 veces antes de que finalmente la estabilizáramos. El joven del accidente de moto. La interminable documentación que seguía a cada crisis. El sonido de un motor rugiendo demasiado rápido para estas calles estrechas me hizo levantar la vista. Los faros barrieron la esquina de adelante, sus haces cortando la lluvia como reflectores. Me pegué contra el húmedo muro de piedra, esperando que el coche pasara. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña figura no más de 6 años estaba congelada en medio de la calle. El niño vestía ropa cara. Podía darme cuenta incluso a distancia. Pantalones oscuros y una camisa con botones que estaba pegada a su pequeño cuerpo por la lluvia. Su cabello oscuro estaba pegado a su cabeza. Y en el segundo, antes de que todo sucediera, vi su cara pálida, aterrorizada, sus ojos muy abiertos con el miedo particular que tienen los niños cuando saben que algo anda terriblemente mal. El coche no estaba disminuyendo la velocidad. El conductor o no había visto al niño o no le importaba. El tiempo se contrajo en ese extraño estado de cámara lenta que había experimentado en la sala de emergencias durante las peores emergencias. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro procesara completamente la decisión. Dejé caer mi bolso, escuché mi teléfono chocar contra las piedras y corrí. La distancia parecía imposible. El coche demasiado rápido, el niño demasiado congelado. Mis manos se conectaron con sus pequeños hombros, justo cuando el parachoques del coche lo habría hecho. Lo empujé con toda mi fuerza hacia la pared opuesta, sintiendo su cuerpo levantarse y volar esos cruciales pocos pies a salvo. El espejo lateral del coche golpeó mi cadera, haciéndome girar de lado. Golpeé los adoquines con fuerza, el impacto me sacó el aire de los pulmones. El dolor explotó por mi lado derecho. El coche chirrió hasta detenerse, sus neumáticos chillando contra la piedra mojada. Yací allí por un momento, jadeando, mi visión nadando con lluvia y dolor. Luego el entrenamiento se activó. El niño. Tenía que revisar al niño. Me empujé hacia arriba con brazos temblorosos, ignorando las protestas de mi cuerpo maltratado, y busqué al niño. Estaba acurrucado contra la pared donde lo había lanzado, mirándome con enormes ojos oscuros. Las lágrimas surcaban su rostro, mezclándose con la lluvia, pero parecía ileso. «¿Estás herido?», le grité en italiano, mi acento todavía marcado con el dialecto del norte con el que había crecido hablando, tan diferente del siciliano que me rodeaba aquí. Antes de que pudiera responder, oí pasos corriendo hacia nosotros. Varias personas, sus zapatos salpicando charcos con velocidad urgente.
Las puertas del coche se habían abierto y los hombres estaban saliendo, sus siluetas oscuras e imponentes bajo la lluvia. Luché por ponerme de pie, posicionándome entre ellos y el niño. Mi instinto de enfermera de proteger superando cualquier preocupación por mi propia seguridad. Apártate del niño. La voz era fría, autoritaria, con un acento que marcaba a su dueño como siciliano puro. El hombre que habló entró en el círculo de luz de la farola y obtuve mi primera vista clara de cómo se veía el poder en forma humana. Era alto, de hombros anchos, vestía un traje que de alguna manera permanecía impecable a pesar de la lluvia, como si el propio clima no se atreviera a despeinarlo. El cabello oscuro estaba peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido esculpido en mármol Carrara, todo ángulos afilados y planos aristocráticos. Pero fueron sus ojos los que me robaron el aliento. Gris tormenta y fríos como el mar invernal, fijos en mí con una intensidad que se sentía como presión física. No está herido, logré decir, mi voz más firme de lo que esperaba, pero necesita ser examinado correctamente. Soy enfermera, déjame examinarlo. Los ojos del hombre se estrecharon ligeramente, la única indicación de sorpresa ante mi resistencia. Se acercó y pude oler su colonia ahora, algo caro con notas de bergamota y cedro, completamente en desacuerdo con la calle empapada por la lluvia. Otros hombres lo flanqueaban. Conté 4, todos con el físico de soldados, todos observándome con la misma evaluación calculadora. Mateo, dijo el hombre, su voz suavizándose fraccionalmente mientras miraba más allá de mí hacia el niño. Bien, Nífilo mío. El niño Mateo se levantó de un salto y corrió no hacia el imponente hombre, sino hacia mí, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de mis piernas mojadas, con un agarre que hablaba de terror absoluto. Sentí su pequeño cuerpo temblar contra el mío, y mi mano fue automáticamente a su cabeza. Un gesto reconfortante que había realizado innumerables veces con niños asustados en el hospital. La expresión del hombre cambió entonces. Algo peligroso brilló en esos ojos grises. «Apártate de mi hijo», repitió. Pero esta vez había un hilo de algo más complejo en su voz. No solo una orden, sino urgencia, quizás incluso miedo. Su hijo estaba parado en medio de la calle, dije. Mis instintos protectores por el niño superando mi creciente conciencia de que estaba en una situación muy peligrosa. Ese coche lo habría matado. ¿Dónde estabas? El silencio que siguió a mis palabras fue profundo, roto solo por el tamborileo de la lluvia. Los hombres alrededor del hombre de ojos grises se tensaron, sus manos moviéndose hacia sus chaquetas con movimientos que me hicieron el corazón. Había visto suficientes dramas criminales para saber lo que significaban esos gestos. ¿Sabes quién soy?, preguntó el hombre, su voz mortalmente silenciosa. Debería, respondí, aunque mis rodillas temblaban. La adrenalina del rescate se estaba desvaneciendo, dejando dolor y miedo a su paso. Uno de los otros hombres dio un paso adelante, hablando un rápido dialecto siciliano que apenas pude seguir, algo sobre respeto y consecuencias. El hombre de ojos grises lo silenció con un solo gesto, sin apartar sus ojos de mí. «Soy Luca Santoro», dijo, pronunciando cada sílaba con precisión y claridad, como si el nombre mismo debiera hacerme caer de rodillas. Cuando simplemente lo miré fijamente, algo casi parecido a la diversión parpadeó en su rostro. «Realmente no lo sabes». «Debería», pregunté de nuevo, apretando mi agarre en Mateo mientras el niño se pegaba más a mí. Luca Santoro me estudió por un largo momento, la lluvia goteando de su cabello, su traje finalmente comenzando a mostrar los efectos del clima. «Salvaste la vida de mi hijo»,
dijo finalmente. Eso crea una deuda. En mi mundo, tales deudas se toman muy en serio. No quiero nada, dije rápidamente. Solo me alegro de que esté a salvo. Ahora, si me disculpas, necesito ir a casa y cambiarme a ropa seca. Intenté rodearlo, suavemente, instando a Mateo hacia su padre, pero el niño se aferró a mí con renovada desesperación. Gimoteó. Señora, por favor, no me deje. Las palabras perforaron mi desapego profesional directamente en la parte blanda de mí que me había hecho elegir la enfermería en primer lugar. Miré su rostro vuelto hacia arriba, tan joven, tan asustado, y sentí que mi resolución flaqueaba. Está bien, le murmuré en italiano, agachándome a pesar del dolor en mi cadera para encontrar sus ojos. Tu papá está aquí ahora, estás a salvo. Pero Mateo sacudió la cabeza violentamente, sus pequeños dedos hundiéndose en mi abrigo mojado. Ella se queda, dijo Luca de repente, tomando una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Hasta que Mateo se calme, ella se queda. Antes de que pudiera protestar, uno de sus hombres había recuperado mi bolso de donde lo había dejado caer. Otro abría la puerta del coche que casi había matado al niño. La mano de Luca se posó en mi hombro, no bruscamente, sino con autoridad inconfundible. Insisto, dijo, y no había una petición en esas palabras. Vendrás a mi casa, te secarás, serás compensada por tu heroísmo. Es lo menos que puedo hacer. Lo inteligente habría sido negarse, reconocer el peligro de aceptar algo de un hombre cuyo nombre aparentemente debería haberme infundido miedo. Pero Mateo todavía se aferraba a mí. Y ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo de verdad, podía sentir lo mal que temblaba, cuánto me dolía el cuerpo por el impacto con la calle. Solo hasta que se calme me oí decir, luego me voy a casa. La sonrisa de Luca fue leve, apenas una curva de sus labios, pero contenía un conocimiento que me hizo el estómago con aprensión. Por supuesto, aceptó, solo hasta que se calme. Mientras me guiaban al coche, Mateo se subió a mi regazo a pesar de la presencia de su padre. Vi mi reflejo en la ventana empañada por la lluvia. Una mujer desaliñada con los ojos salvajes sosteniendo a un niño que no conocía, sentada junto a un hombre cuyo poder irradiaba de él como el calor de una llama. Parecía alguien que acababa de cometer un terrible error. El coche se alejó de esa calle empapada por la lluvia, dejando atrás solo charcos y el eco de los neumáticos chirriantes. No tenía forma de saber que la mujer que regresaría a ese barrio estaría para siempre cambiada de la que lo dejó. Que al salvar una vida, me había unido a un mundo donde la vida y la muerte eran meras herramientas en un juego mucho más grande. La pequeña mano de Mateo encontró la mía en la oscuridad del coche, sus dedos entrelazándose con los míos con una confianza que no había ganado, pero que de alguna manera me había sido concedida. Frente a nosotros, Luca Santoro observaba con esos fríos ojos grises y me preguntaba qué veía cuando me miraba. Una mujer tonta que había tropezado en su mundo. Una amenaza a neutralizar o algo completamente distinto. Algo que le apretaba la mandíbula y le flexionaba las manos contra los muslos. La lluvia continuó cayendo sobre Polarmo, lavando las calles de todo, excepto de secretos y sangre. Y yo, Elena Rossi, enfermera y extraña en este mundo oscuro, estaba siendo llevada más profundamente a ambos con cada momento que pasaba. La casa de Luca Santoro no era lo que había esperado, aunque no estaba del todo segura de lo que había esperado. Una fortaleza, quizás, algo brutal y obvio en su exhibición de poder. En cambio, el coche serpenteó por estrechas carreteras hacia las colinas que dominaban Polarmo, pasando por puertas que se abrían silenciosamente a nuestro paso hasta que llegamos a una villa que parecía haber crecido del propio paisaje siciliano.
Antiguos muros de piedra se alzaban 3 pisos, suavizados por jazmín trepador, cuyo aroma cortaba incluso la fuerte lluvia. Las ventanas brillaban con una cálida luz ámbar, y la entrada estaba enmarcada por columnas que hablaban de siglos pasados. Era hermosa de una manera que me dolía el pecho, el tipo de belleza que te recordaba todo lo que nunca tendrías, a lo que nunca pertenecerías. Mateo se había quedado dormido contra mí durante el viaje, su pequeño cuerpo finalmente relajado después del terror de su casi muerte. Sentí el ritmo constante de su respiración contra mi costado, su cabello húmedo haciéndome cosquillas en el cuello. Mi ropa todavía estaba empapada. Mi cadera palpitaba donde el coche me había golpeado, pero no quería molestarlo. Algún instinto me dijo que este niño no se sentía seguro muy a menudo y que su confianza era algo precioso y frágil. «Tráiganlo adentro», dijo Luca, su voz cortando mis pensamientos. Había estado en silencio durante el viaje, hablando solo en voz baja con el hombre del asiento delantero. Palabras demasiado rápidas y con un dialecto tan marcado que no pude seguir. Ahora él mismo abrió la puerta del coche, haciéndome un gesto para que saliera. Me moví con cuidado, tratando de no despertar a Mateo, pero sus ojos se abrieron cuando nos movimos. «Señora Elena», murmuró, usando mi nombre, aunque no recordaba habérselo dicho. Quizás lo había oído en algún lugar del caos, o quizás su padre ya lo había aprendido. La idea de que Lucas Santoro hubiera estado reuniendo información sobre mí durante nuestro corto viaje me hizo erizar la piel. «Estoy aquí», dije suavemente, ajustando mi agarre sobre él mientras salía del coche. La lluvia había disminuido a una llovizna, pero el aire estaba denso con humedad y el olor a tierra mojada y flores. El interior de la villa igualaba su exterior en inesperada elegancia. Suelos de mármol con siglos de antigüedad, visibles incluso a la luz de las lámparas. Techos con frescos que representaban escenas de la mitología. Dioses inmortales entrelazados en un drama eterno. Muebles que parecían pertenecer a museos, no a hogares. Y en todas partes esa misma atención al detalle. Flores frescas y jarrones antiguos. Libros en italiano y otros idiomas que no pude identificar. Obras de arte que incluso mi ojo inexperto reconocía como significativas. Una mujer apareció de algún lugar más profundo de la casa, anciana, vestida de negro, su cabello plateado recogido en un moño severo. Captó la escena con agudos ojos oscuros, su mirada pasando de Luca a mí, a Mateo, sin perder detalle. «La señora Russo la mostrará a una habitación donde puede cambiarse», dijo Luca, hablándome a mí, pero mirándola a la mujer. La ropa de Mateo también. Luego hablaremos. No era una petición. Empezaba a comprender que Lucas Santoro no hacía peticiones, declaraba hechos y esperaba que el mundo se organizara en consecuencia. Normalmente, ese tipo de arrogancia habría encendido mi temperamento, pero estaba demasiado cansada, demasiado dolorida y demasiado consciente de que estaba completamente fuera de mi alcance aquí. La señora Russo me condujo por una imponente escalera hasta el segundo piso. Mateo todavía en mis brazos, aunque ciertamente era lo suficientemente pesado como para que mis músculos protestaran. Ella abrió una puerta a un dormitorio más grande que todo mi apartamento, decorado en cremas y dorados con un baño visible a través de otra puerta. «Para usted», dijo en italiano con fuerte acento, señalando el armario. «Ropa. La habitación del niño está al lado. Yo lo llevaré». Pero cuando ella se acercó a Mateo, él se aferró a mí de nuevo, su cara presionándose en mi hombro. «Non voglio», dijo de nuevo, esas mismas palabras de la calle. «No quiero».
La expresión de la señora Russo se suavizó casi imperceptiblemente. Me miró con algo que podría haber sido simpatía o podría haber sido una advertencia. Él no confía fácilmente, dijo en voz baja. Su mamá. Ella murió cuando él tenía 3. No recuerda nada más que ausencia. Mi corazón se encogió. 3 años. La misma edad en que los niños más necesitan a sus madres cuando el mundo todavía es demasiado grande y demasiado aterrador para enfrentar solos. Miré la cabeza oscura de Mateo, la forma en que sus pequeños dedos agarraban mi abrigo mojado, y sentí algo protector y feroz desplegarse en mi pecho. ¿Puedo tenerlo conmigo mientras me cambio?, pregunté. Solo en el baño. No tiene que mirar. Solo creo que necesita saber que no voy a desaparecer. La señora Russo me estudió por un largo momento, luego asintió. Don Luca querrá hablar con usted pronto. No le haga esperar mucho. Don Luca. El título me produjo un escalofrío. Había vivido en Palermo el tiempo suficiente para entender lo que eso significaba, lo que implicaba sobre el hombre que me había traído a su casa. El hospital era terreno neutral, tratando a todos sin importar sus afiliaciones. Pero escuchábamos cosas, nombres susurrados, familias que controlaban territorios y negocios por medios que la ley no podía tocar. Había tenido cuidado de permanecer ignorante, de concentrarme en mi trabajo y en mi pequeña y tranquila vida. Esa ignorancia había muerto esta noche en una calle empapada por la lluvia. Llevé a Mateo al baño, que era casi tan grande como el dormitorio, todo mármol y accesorios dorados que brillaban con la luz suave. Lo senté en un banco acolchado cerca de la puerta, manteniendo un flujo constante de palabras suaves mientras me quitaba la ropa mojada. El armario contenía más de lo que esperaba, no solo un conjunto, sino varios y exactamente de mi talla. Más que eso, eran cosas que yo misma habría elegido si hubiera tenido el dinero. Sencillas, prácticas, bien hechas. Alguien había conocido mis medidas, mis gustos, antes de que yo siquiera llegara a esta villa. La comprensión hizo que mis manos temblaran mientras me ponía unos pantalones suaves de lana y un jersey de cachemira que se sentía como nubes contra mi piel fría. Luca Santoro había sabido que yo vendría aquí esta noche. Había sabido lo suficiente sobre mí como para prepararse para mi llegada, lo que significaba que me había estado observando por más tiempo que solo los minutos desde que había salvado a su hijo. ¿Por qué el coche de tu papá iba tan rápido?, le pregunté a Mateo suavemente mientras buscaba ropa para él también. Pequeñas versiones de lo que un adulto podría usar, planchadas y perfectas. Eso es peligroso, especialmente bajo la lluvia. La cara de Mateo se nubló. No era el coche de papá, dijo suavemente. Me escapé. Quería ver la tumba de mamá. Papá dice que no soy lo suficientemente mayor, pero la extraño. Me escapé a escondidas. El coche llegó cuando estaba perdido. Se me apretó la garganta. Un niño de 6 años tratando de llegar a la tumba de su madre muerta solo bajo la lluvia, casi muerto por su dolor. Tu papá debe haber estado muy preocupado cuando te encontró desaparecido, dije, ayudándolo a ponerse ropa seca. Papá siempre está preocupado, dijo Mateo con el tono fáctico que los niños usan para las verdades inmutables. No me deja ir a ningún lado, no me deja hacer nada. Siempre hay hombres vigilando. Siempre. Me miró con esos enormes ojos oscuros. Excepto tú. Tú no estabas mirando antes. Tú solo ayudaste. La distinción que hizo rompió algo en mí. Este niño había estado tan rodeado de vigilancia que un simple acto de bondad humana destacaba como algo extraordinario. ¿Qué tipo de vida era esa para cualquiera? Y mucho menos para un niño de 6 años. Cuando salimos de la habitación,
La señora Russo esperaba en el pasillo. Don Luca está en su estudio, dijo. Yo la acompañaré. ¿Puede Mateo quedarse conmigo? Pregunté, sintiendo la mano del niño deslizarse en la mía. Ella dudó, luego asintió. Él lo pedirá de todos modos. Don Luca no suele negarle nada al niño. La seguimos por pasillos forrados de más obras de arte, más evidencia de riqueza y buen gusto acumulados a lo largo de generaciones. La villa estaba en silencio, excepto por nuestros pasos, y el sonido distante de voces de algún lugar de abajo, voces de hombres hablando en un dialecto rápido sobre cosas que no pude descifrar. El estudio era una habitación de cuero y madera oscura, estanterías que llegaban hasta el techo, un escritorio macizo posicionado frente a ventanas que debían ofrecer vistas espectaculares a la luz del día. Ahora, con la noche y la lluvia más allá del cristal, solo nos devolvían el reflejo de la habitación. Luca estaba de espaldas a la puerta, mirando esos reflejos, con un vaso de algo ámbar en la mano. Se giró cuando entramos. Él también se había cambiado, de su traje mojado a pantalones oscuros y una camisa blanca, las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos cubiertos de músculo magro. Su cabello estaba húmedo, peinado hacia atrás de su rostro de una manera que enfatizaba esos pómulos afilados, esa mandíbula implacable. Mateo, dijo, y su voz llevaba un peso tan complejo de emoción, alivio, ira, miedo, amor, que de repente comprendí que este hombre era capaz de sentir todo lo que parecía demasiado frío para sentir. Simplemente lo mantenía encerrado donde el mundo no pudiera usarlo en su contra. ¿Por qué saliste de casa? La mano de Mateo se apretó en la mía, pero él respondió, su voz pequeña pero firme. Quería ver a mamá. Algo cruzó el rostro de Luca, un dolor crudo e innegable antes de que su máscara volviera a su lugar. No solo, dijo, su voz áspera. Nunca solo, ¿lo entiendes? El mundo es peligroso, figlio mío. Esta noche pruébalo. La señora Elena me salvó, dijo Mateo como si esto resolviera todos los problemas. Ella puede llevarme la próxima vez. Abrí la boca para protestar, para explicar que no podría haber una próxima vez, que necesitaba irme a casa, volver a mi propia vida. Pero Luca habló primero, sus ojos fijos en mí con la misma intensidad de la calle. Sí, dijo lentamente. Quizás ella pueda. Se acercó, sus pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra. Elena Rossi, 28 años, enfermera en el Hospital San Giovanni, Departamento de Emergencias. Llegaste a Palermo hace 2 años desde Trento, sin dejar dirección de reenvío con familiares o amigos. Vives sola en un apartamento alquilado en el distrito de Sisa, sin novio, sin relaciones cercanas, sin presencia en redes sociales. Trabajas, te vas a casa, vuelves a trabajar. Un fantasma viviendo entre los vivos. Cada hecho que recitaba me dejaba sin aliento. No solo conocía detalles superficiales, sabía cosas que requerirían investigar, indagar. ¿Por qué sabes estas cosas sobre mí? Demandé, encontrando mi voz, incluso mientras el miedo me arañaba la garganta. Porque en los 3 segundos que te tomó salvar la vida de mi hijo, te volviste importante para mí, dijo Lucas simplemente. Y me encargo de saber todo sobre la gente importante. No soy importante, no soy nadie. Eres la mujer a la que mi hijo se aferra como a un salvavidas, replicó Luca, señalando donde Mateo todavía me agarraba la mano. La mujer que arriesgó su propia vida sin dudarlo por un niño al que nunca había conocido. Eso te convierte o en notablemente estúpida o en notablemente buena. Necesitaba saber cuál, y me desafié,
la ira comenzando a arder a través de mi miedo. Una leve sonrisa curvó sus labios sin llegar a sus ojos. Todavía no lo he decidido. Señaló una silla cerca de la chimenea donde las llamas crepitaban alegremente en desacuerdo con la tensión en la habitación. Siéntate. Necesitamos discutir la situación. Me senté. Mateo inmediatamente se subió a mi regazo como si fuera lo más natural del mundo. La mandíbula de Luca se apretó al ver esto, pero no dijo nada, tomando la silla frente a nosotros. Salvaste a Mateo esta noche, comenzó. En mi mundo, eso crea una obligación, una deuda que debe ser pagada. No quiero que me paguen, solo quiero ir a casa, donde mis rivales pueden encontrarte. La voz de Luca era suave, mortal, donde los hombres que conducían ese coche esta noche pueden identificarte y usarte para llegar a mí. Se me heló la sangre. Eso no fue un accidente. El coche que casi lo golpea. La familia Calabria ha estado probando mi paciencia durante meses, dijo Luca, su tono conversacional, como si hablara del clima en lugar de intento de asesinato. Vieron una oportunidad esta noche cuando Mateo se escabulló de sus guardias. Fallaron, pero ahora saben de ti. Asumirán que eres importante para mí, para Mateo. Usarán esa suposición. Pero no lo soy, protesté débilmente. No soy nadie para ti. Lucas se inclinó hacia adelante, sus ojos grises perforando los míos. Te convertiste en alguien en el momento en que mi hijo decidió que valía la pena aferrarse a ti. Te guste o no, Elena Rossi, ahora eres parte de este mundo. La única pregunta es si sobrevives. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, una promesa y una amenaza envueltas en una sola. Afuera, la lluvia había cesado, pero podía escuchar el agua goteando de los aleros, un ritmo constante como un reloj que marcaba la cuenta regresiva hacia algo inevitable. ¿Qué quieres de mí?, susurré, mis brazos apretándose alrededor de Mateo, que se había vuelto a dormir, exhausto por el miedo y el alivio. La expresión de Lucas se suavizó casi imperceptiblemente al mirar a su hijo dormido. Quédate, dijo simplemente. Aquí, donde puedo protegerte, donde Mateo puede tener. Hizo una pausa, algo vulnerable parpadeando en sus ojos. Lo que sea que le des que él tan desesperadamente necesita. Tengo un trabajo, una vida. Me encargaré de tu trabajo. El administrador del hospital es, digamos, receptivo a mis peticiones. Estarás de baja prolongada, pagada, con un puesto esperando cuando esto termine. Si es que alguna vez termina, pensé, pero no dije. Y si me niego, Lucas se puso de pie, acercándose a la ventana, dándome la espalda una vez más. Cuando habló, su voz era tranquila, casi amable. Entonces te haré vigilar cada momento de cada día. Guardias que nunca verás, pero que seguirán cada uno de tus movimientos. Vivirás tu vida en una jaula de la misma manera, pero una jaula donde no puedo controlar todas las variables, donde no puedo asegurar tu seguridad. Se giró, su rostro iluminado por la luz del fuego. O puedes quedarte aquí cómoda, segura, y quizás ayudar a un niño que tiene muy pocas razones para sonreír a aprender a confiar en el mundo de nuevo. Era manipulación, por supuesto, cada palabra calculada para apelar a mis instintos protectores, mi naturaleza de enfermera. Pero mientras miraba el rostro pacífico de Mateo, tan diferente del niño aterrorizado en la calle, sentí que mi resistencia se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, hasta que haya eliminado la amenaza. ¿Unas semanas quizás? ¿Un mes o dos como máximo? Una mentira. Pude verla en la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus dedos se flexionaban contra su muslo,
Esto sería más largo que semanas o meses. Esto sería por todo el tiempo que Mateo me necesitara, y quizás más aún. Necesito llamar a alguien, dije. Que sepan que estoy bien, no llamadas. Todavía no. No puedo arriesgarme a que sean rastreadas, usadas para encontrarte. Más control, más aislamiento. Debería haber estado aterrorizada. Una parte de mí lo estaba, pero otra parte, la parte que había elegido la enfermería porque necesitaba arreglar cosas rotas. Esa parte miró a este hombre peligroso y a su hijo herido y vio algo que entendió. Una familia fracturada por la pérdida, unida por el amor y el miedo en igual medida, tratando de sobrevivir en un mundo que quería destrozarlos. Una condición, dije, sorprendiéndome a mí misma. Dime la verdad sobre por qué Mateo es realmente tan importante, sobre lo que este mundo realmente es. No más medias respuestas e implicaciones. Si estoy arriesgando mi vida al estar aquí, merezco saber por qué. Luca me estudió por un largo momento, luego asintió una vez, agudo y decisivo. De acuerdo, pero no esta noche. Esta noche descansa. Mañana te mostraré exactamente en qué te has metido. La señora Russo apareció en la puerta como si fuera invocada, lista para llevarme a la habitación que se había preparado. Me puse de pie con cuidado. Mateo, un peso cálido en mis brazos, y la seguí. Pero en la puerta miré a Luca, todavía de pie junto a la ventana, su silueta oscura contra el resplandor de la ciudad de abajo. ¿Por qué yo?, pregunté. ¿Por qué confiarme a él? Luca se giró, y por un instante su máscara se desvaneció por completo. Vi agotamiento allí, profundo y un dolor antiguo que había tallado canales en su alma. Y algo más. Algo que parecía casi esperanza. Porque eres la primera persona en 3 años en la que mi hijo ha confiado, dijo simplemente. Y si Mateo confía en ti, entonces yo también debo hacerlo. Mientras me llevaban a un dormitorio lejos de aquel donde me había cambiado, comprendí que acababa de aceptar algo mucho más complejo que una protección temporal. Me había convertido en parte de la familia Santoro, quisiera o no. Y en este mundo, la familia lo era todo. La lealtad era absoluta y la traición significaba la muerte. La cama era suave cuando acosté a Mateo. Cuando la señora Russo insistió en que durmiera en mi habitación esta noche, su propia habitación al final del pasillo, preparada pero sin usar, se acurrucó entre las almohadas, todavía durmiendo, y me senté a su lado, mi mano reposando en su pequeña espalda, sintiendo cada respiración. Por la ventana podía ver Polarmo extendiéndose abajo, hermosa y mortal en la oscuridad. En algún lugar de esa ciudad estaba mi apartamento, mi trabajo, mi vida sencilla. Se sentía increíblemente lejos ahora, como algo que había soñado en lugar de vivido. La puerta de mi habitación no tenía cerradura. Lo había comprobado. No es que importara, era tan prisionera aquí como si hubiera barrotes en las ventanas. La diferencia era que mi jaula estaba dorada, hermosa, y sostenía a un niño de 6 años que me necesitaba de maneras que su padre ni siquiera podía articular. Me acosté junto a Mateo, escuchando su respiración tranquila, y me pregunté qué traería la mañana. ¿Qué verdades revelaría Luca Santoro? ¿Qué precio pagaría finalmente por un momento de heroísmo instintivo en una calle empapada por la lluvia? Afuera escuché el sonido de coches llegando, voces que se propagaban en la noche. El mundo de Luca continuaba con su oscuro negocio mientras yo yacía en su corazón, protegida y encarcelada en igual medida. El sueño tardó mucho en llegar, y cuando finalmente lo hizo, mis sueños estaban llenos de ojos gris tormenta y pequeñas manos, aferrándose a la vida,
y la terrible comprensión de que acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. La mañana llegó demasiado temprano. La luz del sol se filtraba por las ventanas que no había pensado en cubrir. Mateo ya estaba despierto, sentado en la cama, mirándome con esos ojos oscuros y solemnes. Por un momento había olvidado dónde estaba, buscando instintivamente mi teléfono para ver la hora antes de recordar que lo había dejado en esa calle, dañado por el agua e inútil. «Buongiorno», dijo Mateo suavemente. Su voz llevaba la esperanza tentativa de un niño que no estaba seguro de si la amabilidad de la noche anterior sobreviviría a la luz del día. «Buenos días», respondí, sentándome e inmediatamente arrepintiéndome mientras mi cuerpo me recordaba el impacto de ayer. Mi cadera era un moretón espectacular. Podía sentirlo incluso sin mirar, y mi hombro me dolía donde había golpeado los adoquines. «Estás herido», observó Mateo, su pequeña cara arrugándose de preocupación. «Por mi culpa. Estoy bien», le aseguré rápidamente, aunque moverme enviaba protestas a través de múltiples grupos musculares. «Solo un poco adolorida, nada grave». Un golpe en la puerta nos interrumpió. La señora Russo entró con una bandeja de desayuno, espresso, pan fresco, mantequilla, mermelada y fruta cortada en trozos precisos. El aroma del café solo bastó para que me sintiera marginalmente más humana. «Don Luca desea verla después del desayuno», dijo, dejando la bandeja en una mesa cerca de la ventana. «Yo cuidaré a Mateo», pero Mateo sacudió la cabeza, gateando por la cama para agarrar mi mano. «Quiero quedarme con la señora Elena». Los labios de la señora Russo se apretaron, pero asintió. «Entonces ambos vendrán cuando hayan comido». El desayuno era sencillo pero perfecto. El pan todavía caliente, la mantequilla rica y cremosa. Mateo comió con la intensidad concentrada de la infancia, untándose mermelada en los dedos y sin importarle. Me encontré sonriéndole. Este niño serio con los ojos de su padre y la ausencia de su madre muerta escrita en cada movimiento cuidadoso. «¿Cómo era tu mamá?», le pregunté suavemente, e inmediatamente me arrepentí cuando su rostro decayó. Pero él respondió, su voz suave. «Ya no recuerdo su cara. A veces creo que sí, pero papá dice que estoy recordando fotografías, no a ella. Recuerdo que olía a flores y cantaba todo el tiempo. Ella cantaba». Sus ojos se llenaron de lágrimas que valientemente no dejó caer. «Quiero recordar más, pero no puedo. ¿Eso me hace malo?». «Oh, cariño, no». Lo subí a mi regazo, con cuidado de mi cadera magullada. «Eras tan pequeño cuando ella murió. No es tu culpa que los recuerdos se desvanezcan. Pero las cosas importantes, como cómo te hizo sentir seguro y amado, esas no desaparecen. Se convierten en parte de quien eres». Estuvo en silencio por un momento. Luego, «¿Tienes mamá?». «Sí. Ella vive lejos en el norte. Ya no hablamos mucho». Una subestimación. No habíamos hablado en 2 años desde que dejé Trento y mi vida anterior. ¿Por qué no? ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años la complejidad de la decepción familiar, de elegir un camino diferente al que se te había trazado? «A veces los adultos tienen desacuerdos que son difíciles de solucionar», dije con cuidado. «No significa que no nos amemos. Solo significa que necesitamos espacio». Mateo pareció aceptar esto, regresando a su desayuno con la resiliencia filosófica de los niños. Pero vi los engranajes girando en su pequeña cabeza, procesando, comparando su pérdida con la mía, tratando de entender un mundo donde los padres y los hijos podían ser separados por elección, además de por la muerte. Cuando terminamos de comer, la señora Russo regresó para escoltarnos por la villa. A la luz del día era aún más impresionante. Cada detalle hablaba de generaciones de riqueza
y buen gusto. Descendimos la escalera principal, con la mano de Mateo en la mía, y sentí ojos sobre nosotros desde sombras que no pude distinguir del todo. Guardias, me di cuenta, los hombres de Luca vigilando, siempre vigilando. El estudio se veía diferente a la luz de la mañana, menos amenazante, aunque la presencia de Luca detrás de su escritorio no disminuía la sensación de poder que irradiaba de la habitación. Ya estaba vestido para el día con otro traje impecablemente a la medida. Este de color gris carbón, su cabello perfectamente peinado, su expresión ilegible. Mateo, ve con la señora Russo a tus lecciones, dijo sin preámbulos. El agarre de Mateo en mi mano se apretó. Quiero quedarme con la señora Elena. La verás después de las lecciones. Ahora ve. La autoridad en su voz no admitía discusión. Mateo me miró, buscando permiso o tranquilidad, y yo asentí suavemente. Estaré aquí cuando termines, le prometí. No voy a ir a ninguna parte. La mirada que Luca me dio con esas palabras fue aguda, evaluadora, como si estuviera probando si las decía en serio. Mateo soltó mi mano a regañadientes y siguió a la señora Russo, arrastrando los pies en señal de protesta. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Luca me hizo un gesto hacia la silla que había ocupado la noche anterior. Siéntate, tenemos mucho que discutir. Me senté, menos cómoda ahora a la luz del día, más consciente de lo vulnerable que era en este lugar. Me prometiste la verdad, dije, manteniendo mi voz firme. Y la tendrás. Sirvió café de una cafetera de plata, pasándome una taza antes de tomar su propio asiento. Pero primero, dime qué crees saber de mí, de mi familia. Abracé mis manos alrededor de la taza caliente, reuniendo mis pensamientos. El nombre Santoro es conocido en Polarmo, una de las familias antiguas. Hay susurros sobre sus negocios, aunque nada que llegue a los canales oficiales. Te llaman Don, lo que sugiere una cierta posición de autoridad. Le miré a los ojos y los hombres a los que llaman Don suelen tener conexiones que la ley no puede o no quiere tocar. Una respuesta diplomática. Había una diversión seca en su voz. Déjame ser menos diplomática. Mi familia ha controlado ciertos intereses en Sicilia durante 4 generaciones. Lo que comenzó como protección de nuestro barrio durante el caos después de la guerra, evolucionó hacia algo más grande, más complejo. Sorbió su café, sin apartar la mirada de la mía. Proporcionamos servicios que el gobierno no puede o no quiere. Protegemos a quienes pagan por protección. Resolvemos disputas que de otro modo terminarían en violencia. Mantenemos el orden en un mundo que sería un caos sin nosotros. La mafia, dije rotundamente. Qué palabra tan fea, tan americana. Su sonrisa era fría. Pero sí, si quieres usar esa palabra, entonces sí, soy lo que la gente llama un jefe de la mafia, la cabeza de la familia Santoro. Y eso convierte a Mateo, su voz se suavizó fraccionalmente, el heredero de todo lo que he construido. Dejé mi taza de café con manos temblorosas. Lo había sospechado, por supuesto, pero que me lo confirmaran tan directamente era diferente. Y su madre. La expresión de Luca se volvió inexpresiva, pero pude ver cómo se le tensaba el músculo de la mandíbula. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Ella no nació en este mundo. Era abogada, joven, idealista, que tomó un caso defendiendo a uno de mis hombres. Asistí al juicio. Era brillante, feroz, completamente intrépida. Se puso de pie, acercándose a la ventana. La cortejé apropiadamente. Le mostré solo los lados legítimos de mi negocio. Cuando nos casamos, pensé que podría mantenerla separada de la oscuridad.
darle a ella y a nuestro hijo una vida normal. ¿Qué pasó?, pregunté en voz baja, aunque ya sabía que la respuesta sería trágica. La familia Calabria sucedió, dijo, su voz desprovista de emoción como la de los hombres que sienten demasiado. Querían debilitarme para demostrar que podían tocarme. Enviaron un coche bomba destinado a mí. Kiera llevaba a Mateo a su guardería. Vio el dispositivo, logró sacar a Mateo antes, se detuvo, su mano apretándose en un puño contra el marco de la ventana. Ella murió salvándolo, tal como tú lo hiciste anoche. El paralelismo era claro, doloroso. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Esa es una pérdida insoportable. Tenía 3 años. Luca continuó como si yo no hubiera hablado, lo suficientemente mayor para entender que su madre se había ido. Demasiado joven para entender por qué. Dejó de hablar durante 6 meses. Cuando finalmente lo hizo, era diferente, más callado, más cuidadoso, como si hubiera aprendido que amar algo significaba arriesgarse a perderlo. Hasta anoche, observé, cuando se aferró a mí como si yo fuera lo primero sólido que había tocado en 3 años. Lucas se giró, sus ojos encontrando los míos con esa intensidad inquietante. Sí, hasta anoche, lo que nos trae a por qué estás realmente aquí. Esperé, mi corazón latiendo más rápido. Necesito a alguien en quien Mateo pueda confiar que no sea parte de este mundo, dijo Lucas sin rodeos. Alguien que no se corrompa por él, que no lo vea como un futuro don, sino como un simple niño que necesita bondad. Mis hombres son leales, pero son soldados. La señora Russo lo cuida, pero ha estado con mi familia demasiado tiempo, ha visto demasiado. Ella no puede darle lo que necesita. ¿Y qué necesita? Normalidad, suavidad, el tipo de cuidado maternal que le ha faltado. Lucas se acercó. Su mirada nunca vaciló. Eres enfermera. Cuidas a la gente instintivamente. Y por razones que no entiendo completamente, mi hijo ha decidido que eres segura. Que eres, hizo una pausa, digna de aferrarse. ¿Quieres que sea una especie de niñera?, pregunté, tratando de entender. Quiero que seas lo que Mateo necesite que seas, y a cambio, te pagaré más de lo que ganarías en 10 años en el hospital. Aseguraré tu seguridad. Y cuando llegue el momento en que quieras irte, me aseguraré de que puedas hacerlo sin temor a represalias de mis enemigos. Era un pacto con el diablo, disfrazado de términos razonables. Y si digo que no, entonces te protegeré igualmente porque salvaste a mi hijo, y esa deuda es absoluta. Pero Mateo perderá a la única persona que le ha hecho sonreír en 3 años. Y pasarás cada día preguntándote si la familia Calabria te ha encontrado, si cada desconocido en la calle es una amenaza, si cada momento podría ser el último. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Mi antigua vida se había ido en el momento en que empujé a Mateo a un lugar seguro. La única pregunta era si reconocería esa verdad o si lucharía inútilmente contra ella. Quiero ir a mi apartamento, dije. Recoger mis cosas. Cerrar ese capítulo correctamente. Ya hecho. Tus pertenencias están siendo empacadas mientras hablamos y llegarán aquí esta tarde. Ante mi mirada aguda continuó. Te lo dije, Elena, no puedo arriesgarme a que te expongas, pero te traeré fotografías. Te dejaré verificar que todo lo importante está incluido. Más control, más decisiones tomadas por mí. Debería haber estado furiosa, pero estaba demasiado cansada para luchar contra lo que parecía inevitable. ¿Cómo serían mis días? Te despertarías con Mateo, compartirías el desayuno con él. Mientras él toma lecciones, serías libre de hacer lo que desees dentro de la villa y los jardines. Las tardes serían tuyas para pasarlas con él como mejor te pareciera. Las noches después de que se acueste, la voz de Luca adquirió una cualidad diferente. Cenarías conmigo.
Me gustaría conocer a la mujer que mi hijo ha elegido confiar. Había algo en la forma en que lo dijo que me aceleró el pulso. No exactamente coqueteo, pero un reconocimiento de atracción que se sentía pesado en el aire entre nosotros. No soy ella, dije en voz baja. No soy tu esposa muerta. No puedo reemplazarla. Lo sé. Su voz era áspera. No te lo estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que seas tú misma. La mujer que no dudó en arriesgar su vida por el hijo de un extraño. Eso es lo que Mateo necesita. Eso es lo que se detuvo. Eso es lo que esta familia necesita. Me levanté, necesitando distancia, moviéndome hacia la ventana donde él había estado antes. Los terrenos de la villa eran extensos. Ahora podía ver jardines y caminos que conducían hacia el borde del acantilado. Hermoso, aislado, seguro. Una prisión, sí, pero cómoda. Quiero los domingos libres, dije, mi mente ya aceptando incluso mientras mi corazón se rebelaba. Un día a la semana en que pueda salir, ir a la ciudad, recordar quién soy fuera de estas paredes, con guardias, obviamente con guardias. No soy estúpida, me giré para mirarlo. Pero necesito saber que sigo siendo una persona, no solo hice un gesto vago, lo que sea que esto sea. De acuerdo. ¿Algo más? Quiero llamar yo misma al hospital, explicar que necesito un permiso con mis propias palabras. Él asintió lentamente, supervisado en una línea segura. Pero sí, y si decido que no puedo hacer esto, si se vuelve demasiado, me dejas ir. Sin amenazas, sin coerción, solo libertad. Esta vez, su pausa fue más larga. Finalmente, si te vas, la protección va contigo permanentemente. Eso es lo mejor que puedo ofrecer. No puedo permitir que te vayas con el conocimiento de mi familia y sin garantía de tu silencio. Era tanta libertad como obtendría en esta situación. Entonces estoy de acuerdo. Por el bien de Mateo, me quedaré por ahora. Algo en la expresión de Luca cambió. Una tensión que no había notado que llevaba se liberó de sus hombros. Gracias. La simple sinceridad de ello me tomó por sorpresa. Este era un hombre poco acostumbrado a agradecer a nadie, a pedir algo que él hubiera hecho. Ambas cosas me decían lo desesperadamente que quería esto para su hijo. ¿Cuándo empiezo? Ya lo has hecho. En lo que a Mateo respecta, te quedas porque quieres, no porque tengas que hacerlo. Déjale creer eso. No es del todo una mentira, admití. Sí quiero ayudarlo, pero me gustaría ayudarlo en circunstancias en las que no fuera esencialmente una cautiva. Una invitada protegida, corrigió Luca con un atisbo de sonrisa. La distinción importa. Solo a ti. Nos quedamos allí, a cargo. Silencio. La verdad de la situación se asentaba entre nosotros como polvo después de una explosión. Estaba atada a este lugar ahora, a esta familia, por deudas y peligro, y la desesperada necesidad de un niño pequeño, de algo suave en su mundo difícil. Debo ir a ver a Mateo, dije finalmente, necesitando escapar de la intensidad de la mirada de Luca. Él estará en lecciones por otra hora. Pero sí, siéntete libre de explorar la villa. Aprende tu nuevo hogar. Él regresó a su escritorio, despidiéndome con la casual asunción de autoridad. Cenaremos a las 8 de esta noche. El código de vestimenta es formal. Por supuesto, lo era, porque incluso en una prisión, las apariencias importaban. Salí de su estudio, cerrando la puerta detrás de mí, y me apoyé contra la pared del pasillo, tratando de recuperar el aliento. Esta era mi vida ahora, al menos para el futuro previsible. Haciendo de niñera del hijo de un capo de la mafia, viviendo en un lujo que se sentía como cadenas, atada por la deuda y el peligro,
a un hombre cuyos ojos contenían tormentas y cuyo mundo estaba construido sobre una violencia que apenas podía imaginar. Y lo más aterrador, una pequeña parte traidora de mí ya se preguntaba cómo se vería Lucas Santoro al otro lado de una mesa de cena, la luz de las velas suavizando esos rasgos duros, preguntándome qué historias contaría sobre su mundo, qué verdades revelaría, preguntándome si el verdadero peligro no eran los enemigos fuera de estas paredes, sino la atracción que crecía dentro de ellas. Las semanas siguientes establecieron un ritmo que no había esperado. Las mañanas con Mateo se convirtieron en mi momento favorito, viéndolo emerger lentamente de su caparazón como una mariposa, probando nuevas alas. Se despertaba antes cada día, buscándome con preguntas sobre todo. ¿De dónde era? ¿Cómo era la enfermería? ¿Tenía hermanos? ¿Le gustaban los dinosaurios? La última pregunta venía con una esperanza tan sincera que inmediatamente investigué dinosaurios en línea y pronto pude nombrar al menos 15 especies a la vista, para su deleite. Sus lecciones eran impartidas por una serie de tutores que iban y venían con precisión militar. Matemáticas, literatura italiana, inglés, incluso francés. Luca estaba preparando a su hijo para un mundo que requería múltiples idiomas y pensamiento rápido. A veces me sentaba cuando Mateo lo pedía y observaba a este niño serio absorber información como una esponja, su inteligencia aguda y enfocada de una manera que me recordaba dolorosamente a su padre. Las tardes eran nuestras. Llevaba a Mateo a los jardines donde la primavera comenzaba a mostrarse en las primeras flores. Caminábamos por los terrenos, siempre a la vista de la villa, siempre vigilados por guardias que intentaba ignorar. Me habló de su madre en esos momentos, fragmentos de memoria mezclados con historias que le habían contado, tratando de reconstruir a una mujer que apenas podía recordar. A papá no le gusta hablar de ella, me confió una tarde mientras estábamos sentados junto a una fuente, su agua cayendo en tonos musicales. Le pone triste, pero necesito saber de ella. ¿Está mal eso? No, cariño, eso es completamente normal. Le ajusté la chaqueta por la brisa fresca. El duelo es complicado. Tu papá amaba mucho a tu mamá. A veces el amor duele más después de que alguien se va, y hablar de ellos hace que el dolor se sienta fresco de nuevo. ¿Crees que algún día dejará de estar triste? Pensé en Luca, en el hombre que había observado durante escenas que se habían vuelto cada vez más personales. Había cumplido su promesa de hablarme de su mundo, explicando la intrincada jerarquía de las familias, los códigos que rigen el comportamiento, la brutal justicia que se infligía a quienes rompían las reglas. Pero también había revelado destellos del hombre debajo del don. Su amor por el arte, particularmente las pinturas renacentistas, su sorprendente conocimiento de la poesía, la forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba de su propio padre, muerto hace 5 años, que había construido este imperio de la nada. Creo, dije con cuidado, que siempre llevará la tristeza, pero quizás pueda aprender a llevar la felicidad junto a ella. Las personas son lo suficientemente grandes para albergar ambas. Mateo consideró esto con la solemnidad que le hacía parecer mucho mayor que 6. Desde que llegaste, sonríe más. Pequeñas sonrisas, pero aún así. Lo noto. Yo también lo había notado. Esas cenas a las 8 habían evolucionado de interrogatorios formales a algo completamente distinto. Luca preguntaba sobre mi día con Mateo y yo me encontraba contando historias que le hacían reír. Risas reales que transformaban sus rasgos duros en algo casi juvenil. Luego compartía piezas de su propio día, versiones cuidadosamente editadas que, sin embargo, me daban una idea de la enorme operación que controlaba. «Le gustas», añadió Mateo, mirándome con esos ojos tan observadores.
Te mira como miraba a mamá en las fotografías antes de que muriera. Me quedé sin aliento. Mateo, eso no. Solo estoy aquí para ayudarte. Pero a ti también te gusta. Lo sé. De la boca de los niños. Sí me gustaba Luca, mucho más de lo que era prudente. Era peligroso, sí, y su mundo estaba construido sobre una violencia que no podía condonar. Pero también era ferozmente protector con los que amaba, inteligente, sorprendentemente divertido cuando bajaba la guardia. Y había algo magnético en él, la forma en que dominaba cada espacio al que entraba, la intensidad de su concentración cuando se posaba en ti. Las cenas se habían convertido en lo más destacado de mis días, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Nos sentábamos el uno frente al otro en una mesa demasiado grande para dos, los platos apareciendo y desapareciendo por cortesía de un personal invisible. Las conversaciones abarcaban desde la filosofía hasta la política, pasando por los simples placeres del buen vino y la excelente comida. Lo está suavizando. La señora Russo había comentado una mañana, su tono indescifrable. En 30 años de servicio a esta familia, nunca había visto a don Luca tan... Hizo una pausa, buscando la palabra. Desguarnecido. Ten cuidado, niña. Hombres como él no aman fácilmente, pero cuando lo hacen, lo consume todo. Su advertencia persistió mientras observaba a Mateo perseguir mariposas por el jardín, su risa llevada por la brisa. ¿Me estaba enamorando de Luca Santoro? La respuesta me aterrorizaba porque era cada vez más sí. Cada cena traía nuevas revelaciones, nuevas facetas de un hombre mucho más complejo que el frío jefe de la mafia que conocí por primera vez. La cena de esa noche comenzó de manera bastante típica. Me vestí con uno de los muchos conjuntos que habían aparecido en mi armario. Un vestido de un profundo color esmeralda que abrazaba mi figura sin ser ostentoso. Los ojos de Lucas se habían abierto ligeramente cuando entré en el comedor. Un destello de aprecio. No intentó ocultarlo. Elena, me saludó, levantándose para sacar mi silla. Estás hermosa. Gracias. Me senté, hiperconsciente de su proximidad, mientras él empujaba mi silla, sus dedos rozando mis hombros desnudos en un roce que se prolongó un segundo de más. Se sirvió vino. El primer plato servido. Hablamos del progreso de Mateo, cómo sus pesadillas habían disminuido, cómo se había reído en el desayuno con una broma tonta. La expresión de Lucas se suavizó mientras describía la creciente confianza de su hijo. Has hecho más por él en un mes que todos los psicólogos infantiles que contraté en 3 años, dijo en voz baja. Necesitaba a alguien como tú, alguien amable. Creo que solo necesitaba a alguien que no tuviera miedo de dejarlo estar triste a veces. Respondí. Todos los profesionales probablemente intentaron arreglarlo, pero el dolor no es algo que se arregla, es algo que se lleva. Hablas por experiencia. No era una pregunta. Durante estas cenas había revelado partes de mi propio pasado, la familia que dejé atrás, las expectativas que no había cumplido, la soledad de construir una vida completamente sola. Luca escuchó todo sin juzgar, su atención absoluta. También perdí a alguien, admití. No a un padre o cónyuge, a una paciente, una niña, de solo 7 años. Leucemia. Había sido su enfermera durante 2 años. A través de todos los tratamientos, toda la esperanza y la decepción. Cuando murió, algo en mí se rompió. No pude. Hice una pausa, luchando con el recuerdo. No pude salvarla. No pude arreglarlo. Y me di cuenta de que había estado tratando de arreglar cosas toda mi vida, tratando de ser lo que mi familia quería, lo que el mundo esperaba. Así que corrí,
Vine aquí, empecé de nuevo. Luca se acercó a la mesa, su mano cubriendo la mía. El contacto fue eléctrico, enviándome calor. No puedes salvar a todos, Elena, pero salvaste a Mateo, y al hacerlo su agarre se apretó ligeramente. Me salvaste a mí. Nuestras miradas se encontraron, se mantuvieron. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado con deseos tácitos e imposibles complicaciones. Era mi empleador, mi protector, mi captor, todo a la vez. Involucrarme con él sería sumamente estúpido, cruzar una línea que no debería cruzarse. Y sin embargo, Luca, comencé, sin estar segura de lo que iba a decir. La puerta del comedor se abrió de golpe. Uno de los hombres de Luca, Salvatore, había aprendido su nombre. Estaba allí, su rostro pálido. Don Luca, noticias urgentes. El comportamiento de Luca cambió instantáneamente, la suavidad desapareciendo bajo una fría autoridad. ¿Qué es la familia Calabria? Han hecho un movimiento. Eliminaron a 3 de nuestros hombres en el puerto. Y la mirada de Salvatore se dirigió a mí, incierto. Enviaron un mensaje. Saben de ella, de la mujer con Mateo esa noche. El hielo inundó mis venas. Lucas se puso de pie. Sus movimientos controlados, pero pude ver la tensión en él. Seguridad aumentada inmediatamente. Nadie entra ni sale de los terrenos sin mi permiso explícito. Y Elena. Se giró hacia mí, sus ojos mostrando disculpa y determinación en igual medida. Lo siento, pero tus libertades dominicales están suspendidas. Es demasiado peligroso. ¿Qué significa esto? Pregunté, aunque ya lo sabía. Significa que la familia Calabria te ve como una palanca, como una forma de herirme a través de Mateo. Su mandíbula se apretó. No dejaré que eso pase, pero también significa que estás más atrapada aquí que nunca. La ironía no se me te escapaba. Me había sentido casi cómoda en mi jaula dorada, incluso comenzando a considerarla mi hogar. Ahora los barrotes eran visibles de nuevo, reforzados y bien cerrados. ¿Y Mateo? Pregunté, mi mente yendo inmediatamente al niño que dormía arriba. ¿Estás seguro aquí? Esta villa es una fortaleza, pero necesitamos ser más cuidadosos. No más paseos por el jardín donde seas visible desde más allá de los muros. No más tutores que vengan. Haremos las lecciones internamente. Lucas se movió hacia la puerta. Luego hizo una pausa. Elena, sé que esto no es lo que acordaste. Si quieres irte, irte de verdad. Organizaré transporte con máxima seguridad a cualquier parte del mundo. Nunca estarías realmente segura, pero haría todo lo que estuviera en mi poder. No voy a dejar a Mateo, lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la vehemencia. Ahora no. Necesita estabilidad, no otra persona que lo abandone. Algo feroz y posesivo brilló en los ojos de Luca. Eres extraordinaria, ¿lo sabes? Se fue antes de que yo pudiera responder. Salvatore los seguía. Me senté sola en el comedor, sin apetito, mi mente acelerada. Esta era la realidad del mundo de Luca. Violencia, peligro, amenazas constantes, y yo acababa de comprometerme a permanecer en el centro de todo ello. No por Luca, me dije a mí misma. Por Mateo, solo por Mateo. Pero mientras subía las escaleras para ver al niño dormido, sabía que estaba mintiendo. Una parte de mí se quedaba por el hombre de ojos grises Tormenta, que me miraba como si yo fuera el primer amanecer después de una noche interminable. El hombre peligroso y dañado que de alguna manera había encontrado su camino a mi corazón. A pesar de todas mis defensas, Mateo dormía plácidamente, su pequeña cara relajada en sueños. Me senté junto a su cama, observándolo respirar,
y le hice una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, lo mantendría a salvo, incluso si eso significaba permanecer en este mundo para siempre, incluso si eso significaba perder mi propio corazón por su padre en el proceso. Afuera escuché los sonidos de hombres movilizándose, de seguridad aumentando, la fortaleza cerrando filas contra la oscuridad más allá, y en algún lugar de esa oscuridad, los enemigos conspiraban y planeaban, viéndome como una debilidad cuando nunca me había sentido más decidida a ser fuerte. Por Mateo, por Luca, por la extraña y peligrosa familia de la que de alguna manera me había convertido en parte. Mañana la verdadera batalla comenzaría. Esta noche mantendría vigilia sobre este niño dormido y rezaría para que el amor fuera suficiente para mantenernos a salvo a todos. Aunque sabía que en este mundo el amor a menudo era lo más peligroso de todo. 2 meses después de que la amenaza de Calabria se intensificara, la vida en la villa había adquirido una cualidad diferente. La seguridad era omnipresente, pero invisible. Guardias que había aprendido a reconocer a simple vista, sino por su nombre. Mateo se había adaptado con la resiliencia de la infancia, aceptando las nuevas restricciones como si siempre hubieran existido. Pero a veces podía ver la tensión en sus ojos, el anhelo de correr libremente por los jardines, de explorar más allá de los muros. Luca también había cambiado. Las cenas continuaron, pero se habían vuelto más intensas, cargadas de una atracción que ambos reconocíamos, pero sobre la que no podíamos actuar. No mientras yo fuera esencialmente su empleada, la cuidadora de su hijo, una mujer bajo su protección. Las dinámicas de poder estaban demasiado sesgadas, demasiado complicadas. O eso me seguía diciendo a mí misma cuando lo sorprendía mirándome con un hambre apenas disimulada, cuando sentía que mi cuerpo respondía a su proximidad con un anhelo que me mantenía despierta por las noches. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Yo estaba en la biblioteca con Mateo leyéndole un cuento de caballeros y dragones cuando la señora Russo entró con el rostro grave. Don Luca necesita verla inmediatamente. Yo cuidaré al niño. Se me encogió el estómago. Nada bueno salía nunca de las llamadas urgentes. Besé la parte superior de la cabeza de Mateo. Le prometí que volvería y la seguí al estudio de Luca. Él estaba allí con Salvatore y otros 2 hombres que no reconocía, sus caras duras con el tipo de tensión que precede a la violencia. Elena. La voz de Luca estaba tensa. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Señaló un portátil abierto en su escritorio, girado para que yo pudiera ver la pantalla. Mostraba una fotografía granulada, claramente tomada a distancia. Una mujer con cabello rubio, de mi altura, de mi complexión, caminando por una calle de la ciudad. Reconocí el centro de Palermo. Esa no soy yo, dije confundida. No he salido de la villa en meses. Lo sabemos, pero la familia Calabria no. Creen que te han localizado. Los ojos de Luca estaban oscuros con algo que no pude nombrar. Planean llevarse a esta mujer esta noche, usarla como palanca para hacerme salir. Entonces, diles que no soy yo. Problema resuelto. No es tan simple. La mujer no es inocente. Simplemente se parece a ti. Si no hacemos nada, descubrirán su error eventualmente y la matarán. Pero si intervenimos, demostramos que conocemos sus planes, que tenemos fuentes dentro de su operación. Hizo una pausa. Podría desencadenar una guerra a gran escala. Y si no intervenimos, una mujer inocente muere. Volví a mirar la fotografía de esta extraña cuyo único crimen era parecerse a mí. Tenemos que salvarla. Nosotros. La ceja de Lucas se levantó. Este es mi mundo, Elena.
mi problema a resolver. Ella está en peligro por mi culpa, porque salvé a Mateo. Eso también lo convierte en mi responsabilidad. Absolutamente no. No te acercarás a esta situación. Me enderecé, sosteniendo su mirada sin inmutarme. Entonces dime, Luca, ¿cómo planeas sacarla sin que la familia Calabria se dé cuenta de que algo anda mal? Él se quedó en silencio y pude ver el cálculo en sus ojos. Cualquier plan que hubiera estado formulando claramente tenía complicaciones. El secuestro ocurrirá a las 7 p.m., interrumpió Salvatore. Afuera del café Bellini, cerca de los Cuatro Canti. Ella va allí todos los jueves después del trabajo. La llevarán en su camino a casa. Una idea se estaba formando, peligrosa pero potencialmente efectiva. ¿Qué pasaría si me agarraran a mí? O mejor dicho, a alguien que ellos creen que soy yo. No. La voz de Luca fue monótona. Absolutamente no. Escúchame. Interceptas a la mujer real antes de que salga de su oficina. La envías a un lugar seguro. Yo tomo su lugar, llevando ropa similar, caminando por la misma ruta. Cuando me agarren, tus hombres me siguen. Obtienes su ubicación, me extraes y atacas antes de que se den cuenta de su error. ¿Estás sugiriendo usarme a mí misma como cebo? La voz de Luca era peligrosamente tranquila. ¿Para salvar a una extraña? Sí. No. ¿Por qué no? Tienes los recursos, los hombres. El riesgo es mínimo si se maneja correctamente. Luca se levantó abruptamente, su silla raspando hacia atrás. El riesgo es tu vida. ¿Lo entiendes? Estos no son hombres que juegan. Si algo sale mal, si no te alcanzamos a tiempo, entonces habrás fallado. Pero, ¿no está ese riesgo presente de todos modos? La familia Calabria cree que soy importante para ti. Seguirán buscándome. De esta manera, controlamos la situación y salvamos una vida inocente. Los hombres en la habitación observaron nuestro intercambio con fascinación, probablemente no acostumbrados a ver a alguien discutir con don Luca tan directamente. Hay otro factor, dijo Salvatore con cuidado. Si logramos esto, si convertimos su trampa en la nuestra, podríamos finalmente localizar su cuartel general, poner fin a esta amenaza permanentemente. Lucas se volvió hacia él. No estás ayudando. Pero tiene razón, insistí. Esto podría ser la oportunidad que necesitas para proteger a Mateo, para hacerlo verdaderamente seguro. ¿No vale la pena el riesgo? Por un largo momento, Lua simplemente me miró fijamente, las emociones luchando en su rostro. Furia, miedo y algo que parecía desesperación. Si acepto esto, dijo finalmente, y eso es un sí significativo, harás exactamente lo que diga. Cada instrucción seguida con precisión, sin heroicidades, sin improvisación. ¿De acuerdo? Y después de que esto termine, sus ojos sostuvieron los míos. Tendremos una conversación muy diferente sobre tu papel en esta familia. Mi corazón dio un brinco. ¿Qué quieres decir? Sabes exactamente lo que quiero decir. El aire entre nosotros chispeaba con tensión. Salvatore se aclaró la garganta, recordándonos que teníamos una audiencia. Las siguientes horas fueron un borrón de preparación. El objetivo real fue interceptado. Confundida pero cooperativa cuando los hombres de Luca le explicaron que estaba en peligro. Me vestí con ropa a juego con las fotos de vigilancia. Una peluca ajustó ligeramente el color de mi cabello. Una alteración suficiente para que un examen cercano revelara el cambio, pero una observación a distancia sería engañada. Luca me colocó personalmente un dispositivo de rastreo, sus dedos suaves contra mi piel, mientras lo aseguraba debajo de mi ropa. «Estaré a una cuadra todo el tiempo», murmuró.
En el momento en que te atrapen, nos movemos. Confío en ti. Su mano ahuecó mi cara, el pulgar rozando mi pómulo. Después de esto, Elena, después de esto, he terminado de fingir. No tuve tiempo de preguntar qué quería decir. La operación estaba en marcha. La caminata hasta el café Bellini se sintió surrealista, como moverse a través de un sueño. Podía sentir ojos sobre mí, tanto los hombres de Luca como los vigilantes de la familia Calabria. La calle estaba concurrida con peatones nocturnos, personas normales viviendo vidas normales, inconscientes de la violencia a punto de desatarse a su alrededor. Sucedió en la esquina justo como se predijo. Una furgoneta se detuvo, la puerta lateral se abrió. Manos fuertes me agarraron, tirándome adentro antes de que pudiera siquiera pensar en gritar. Una tela cubrió mi cara. Dulce químico y la oscuridad me invadieron. Desperté con el olor a moho y aceite de motor. Estábamos en una especie de almacén, mis manos atadas, mi cabeza doliéndome por lo que sea que habían usado para noquearme. Dos hombres estaban de guardia, hablando en un dialecto siciliano bajo. El miedo fue inmediato y visceral. Esto era real. Estaba realmente en peligro. Pero me obligué a respirar lentamente para recordar que Lucas sabía dónde estaba, que la ayuda venía. Ella está despierta, dijo uno de los guardias. Un hombre mayor entró, su cara marcada por cicatrices, sus ojos fríos. Así que eres la que ha estado calentando la cama de Santoro, dijo en italiano. Bastante guapa, supongo. Veamos qué tan guapa eres después de que terminemos. Me extendió la mano y yo hice lo que Luca me había indicado. Grité fuerte y largo, el sonido resonando por todo el almacén, que fue cuando se desató el infierno. Las puertas del almacén explotaron hacia adentro. Estalló un tiroteo rápido y preciso. Los hombres de Calabria cayeron antes de que pudieran reaccionar. Y luego Luca estaba allí, su rostro una máscara de furia mientras cortaba mis ataduras. Me tomaba en sus brazos. ¿Estás herida? ¿Te tocaron? Sus manos estaban frenéticas, buscando heridas. Estoy bien, solo asustada. Estuviste magnífica. Me besó la frente, las mejillas, deteniéndose justo antes de mis labios. Y nos vamos ahora. El viaje de regreso a la villa fue tenso. Luca me sostenía contra él en el asiento trasero, su corazón martilleando contra mi oído. Salvatore conducía, informando que el liderazgo de Calabria había sido neutralizado, su red expuesta y desmantelada. Había terminado. Después de meses de amenazas, el peligro había pasado. De vuelta en la villa, Luca no me soltó hasta que estuvimos en su estudio. La puerta cerrada al mundo. Luego enmarcó mi rostro con ambas manos, sus ojos buscando los míos. Nunca más, dijo con voz áspera. Nunca más te pongas en riesgo de esa manera. Funcionó. Esa mujer está a salvo. Mateo está a salvo. Y casi me das un infarto. Su frente se apoyó contra la mía. ¿Tienes idea de lo que significas para mí? ¿Qué sentí cuando vi a ese hombre tocarte? Luca, te amo. Las palabras eran crudas, arrancadas de algún lugar profundo. Te he amado desde que discutiste conmigo en esa calle empapada por la lluvia, desde que miraste a mi hijo y viste un niño en lugar de un heredero, desde que te sentaste frente a mí en la cena y me hiciste recordar lo que era querer algo más allá del poder y la venganza. Se me cortó la respiración. Solo soy una enfermera. Eres todo. Me besó entonces, un beso lleno de desesperación y alivio y amor negado por mucho tiempo. Me derretí en él. Toda mi resistencia se disolvió. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, me mantuvo cerca. «Cásate conmigo», reí un poco histérica.
Eso no es una propuesta, eso es una orden. Entonces pregunto, Elena Rossi, ¿te casarás conmigo? ¿Serás mi esposa, la madre de Mateo, la luz en nuestra oscuridad? Debería haber dudado, debería haber considerado todas las complicaciones, los peligros, las imposibilidades. En cambio, pensé en la sonrisa de Mateo, en las cenas llenas de conversación, en este hombre que me había mostrado fuerza y vulnerabilidad en igual medida. Sí, su beso esta vez fue diferente, más suave, lleno de promesas. Cuando salimos del estudio horas después, Mateo nos esperaba, cansado, pero insistiendo en vernos. Luca lo levantó en sus brazos. Elena ha accedido a quedarse con nosotros para siempre, le dijo a su hijo. Si eso está bien para ti. La cara de Mateo se iluminó con una alegría tan pura que me hizo picar los ojos con lágrimas. Ella será mi mamá. Si me aceptas, dije suavemente. Su respuesta fue lanzarse a mis brazos, aferrándose con la misma desesperación de la primera noche. Pero esta vez no era miedo, era amor. Nos quedamos así, los tres, una familia forjada en la violencia, pero unida por algo más fuerte. Amor, confianza, la promesa de días mejores. Aunque sabía que el mundo de Luca nunca sería verdaderamente seguro, que el peligro siempre acecharía en los bordes. Pero había aprendido algo en estos meses. A veces lo más peligroso era el amor mismo, y a veces valía cada riesgo. 3 años habían pasado desde esa noche en el almacén, transformando todo mientras de alguna manera mantenían lo más importante sin cambios. Mateo tenía 9 años ahora, más alto, más seguro, pero seguía siendo el mismo niño reflexivo que me había agarrado la mano bajo la lluvia. Las pesadillas habían cesado por completo. Su risa venía fácilmente, y cuando me llamaba mamá, lo que había estado haciendo desde nuestra boda, mi corazón todavía se hinchaba de un amor tan feroz que a veces me asustaba. La boda en sí había sido pequeña, privada, solo la familia. La hermana de Luca había volado desde Milán, llorosa y alegre al ver a su hermano feliz de nuevo. La señora Russo había llorado abiertamente, algo que yo había pensado imposible de la severa mujer. Y Mateo había sido nuestro portador de anillos, su rostro solemne con la importancia de su papel, hasta el momento en que Luca me besó. Y él había vitoreado tan fuerte que el sacerdote se había reído. Ese primer año de matrimonio había sido un ajuste. Aprender a navegar el mundo de Luca, no como una extraña o empleada, sino como su compañera. Él había tenido cuidado de protegerme de lo peor de ello, pero yo ya no era ingenua. Comprendía lo que hacía, los males necesarios que cometía para mantener el orden en el caos. Eso no me hacía amarlo menos. Si acaso, comprender el peso que llevaba me hacía amarlo más. Habíamos establecido nuestros propios ritmos, mañanas con Mateo, ayudándole a vestirse, compartiendo el desayuno, llevándolo a sus lecciones, que ahora eran impartidas por tutores que vivían en la propiedad, cuidadosamente investigados por seguridad. Las tardes variaban, a veces pasadas con Mateo, a veces gestionando la fundación benéfica que Luca había creado a mi nombre, canalizando dinero de sus empresas menos honrosas hacia programas comunitarios y becas, y las noches después de que Mateo dormía nos pertenecían a nosotros. A cenas que ahora terminaban en nuestra cama compartida, a conversaciones que iban de lo filosófico a lo mundano, a la expresión física de amor que nunca disminuía sino que solo se hacía más profunda con el tiempo. Pero algo se había estado acumulando en Luca durante los últimos meses, una inquietud, un cansancio que iba más allá de la fatiga física. Lo sorprendía mirando por las ventanas, su expresión distante, como si pesara algo pesado en su mente.
Llegó a un punto crítico un domingo por la tarde. Estábamos en el jardín, Mateo enseñándome palabrotas italianas que de alguna manera había aprendido, para mi diversión y el horror de Luca, cuando sonó el teléfono de Luca. La conversación fue breve, tensa, y cuando colgó, su rostro estaba sombrío. Necesito ocuparme de algo, dijo, besándome la frente. Volveré antes de la cena. Pero la cena llegó y se fue, y Luca no regresó. Mateo se puso ansioso, picoteando su comida, haciendo preguntas que yo no podía responder. Para cuando lo acosté, la preocupación me carcomía el estómago. Esto no era inusual. Los negocios de Luca a veces lo mantenían fuera hasta tarde, pero esta noche se sentía diferente, más pesada. Regresó cerca de la medianoche, su chaqueta del traje desaparecida, su camisa parcialmente desabotonada. Tenía sangre en la manga, no la suya por la forma casual en que se movía. Me encontró en nuestro dormitorio esperando. Lo siento, dijo, moviéndose al baño para lavarse. Tardó más de lo esperado. ¿Qué pasó? Estuvo en silencio por un largo momento, el agua corriendo por sus manos. Cuando habló, su voz fue monótona. Una familia estaba tratando de inmiscuirse en nuestro territorio. Tuvimos que recordarles por qué eso es un error. Gente murió esta noche. Sí. Había aprendido en 3 años que interrogarlo sobre tales cosas solo lo alejaba. En cambio, simplemente fui hacia él, lo abracé por detrás y me aferré. Estoy cansado, Elena, dijo en voz baja. Tan cansado de esta vida, la violencia, la vigilancia constante, el conocimiento de que Mateo heredará esta carga cuando yo no esté. Entonces no se lo pases a él. Tienes un hermano, tu segundo al mando. Paulo ha estado dirigiendo la mayoría de las operaciones durante 1 año ya, pero dar un paso atrás por completo. Él se giró en mis brazos, sus ojos buscando los míos. Eso no es sencillo. Los hombres en mi posición no se jubilan, mueren o los matan. No hay una salida pacífica. Crea una. Agarré su cara entre mis manos. Has construido este imperio. Lo has transformado de lo que tu padre creó en algo más sostenible. Nombra a Paulo como tu sucesor. Quédate como asesor si es necesario, pero date libertad. Danos libertad. ¿Y qué? Pero pude ver el hambre en sus ojos. ¿Eso? El deseo desesperado de creer que era posible. Vive, dije simplemente, viaja con tu esposa y tu hijo. Observa a Mateo crecer sin miedo. Quizás hice una pausa, nerviosa por compartir esta noticia que solo había confirmado esa mañana. Quizás esté presente para un segundo hijo. Lucas se quedó inmóvil. Estás embarazada, unas 6 semanas. Quería estar segura antes de decírtelo. Se arrodilló, sus manos abarcando mi vientre a un plano, su frente presionada contra él. Un bebé, susurró. Nuestro bebé. Así que dales una vida diferente a la que has vivido. Has pagado tus deudas al legado de tu padre. Ahora vive para ti mismo. La decisión no fue inmediata. Durante las semanas siguientes, Lucas se reunió con sus asesores, con Paulo, con los jefes de las familias aliadas. La transición fue compleja, requiriendo delicadas negociaciones y garantías, pero lentamente, milagrosamente, se concretó. 6 meses después, en el 9º cumpleaños de Mateo, Luca hizo el anuncio formal. Paulo asumiría el control de las operaciones de la familia Santoro. Luca permanecería como consiglieri, asesor y consejero, pero ya no estaría directamente involucrado en las operaciones diarias. No tenía precedentes, un jefe retirándose mientras aún vivía. Algunos en la organización se quejaron. Algunos veteranos predijeron el desastre, pero Paulo era fuerte, inteligente
y había sido preparado para el liderazgo. Y lo más importante, contaba con la bendición y la guía continua de Luca. La libertad era embriagadora. Viajamos primero por Italia, luego más allá. Le mostramos a Mateo el mundo fuera de las fronteras de Sicilia. Visitamos a mi familia en Trento, una reunión que fue incómoda pero sanadora. Mi madre lloró cuando me vio embarazada, cuando se dio cuenta de que era verdaderamente feliz a pesar del camino poco convencional que había elegido. La villa se convirtió en un hogar en lugar de una fortaleza. La seguridad se mantuvo, siempre lo haría, pero era más sutil, menos opresiva. Mateo tenía amigos ahora, niños cuidadosamente seleccionados de familias aliadas en los que se podía confiar. Jugaba al fútbol, aprendía a pintar, descubrió un amor por la astronomía que lo tenía pidiendo a gritos un telescopio. Y a través de todo esto, Lucas se transformó. La dureza que lo había definido se suavizó. Sonreía más, reía con más facilidad, pasaba horas con Mateo, enseñándole no sobre cómo manejar un imperio criminal, sino sobre arte y música y filosofía. Le mostró que había un mundo más allá de la violencia, más allá de la oscuridad en la que había nacido. Di a luz a nuestra hija, Chiara, en una cálida tarde de octubre. Luca me sostuvo la mano durante cada contracción, las lágrimas corriendo por su rostro cuando escuchó su primer llanto. Le pusimos su nombre en honor a su primera esposa, honrando a la mujer cuya muerte había llevado a la vida, cuyo hijo nos había unido. Mateo estaba encantado con su hermana pequeña, cuidadoso y gentil de una manera que me hacía doler el corazón. La sostenía durante horas, cantándole las mismas nanas que yo le había cantado para consolarlo. El círculo de sanación completándose. Una noche, 2 años después de que Lucas se hubiera retirado, estábamos sentados en la terraza con vistas a Palermo. La ciudad brillaba abajo, hermosa y peligrosa como siempre. Mateo estaba acostando a Chiara, insistiendo en que era su turno de leer el cuento antes de dormir. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté a Luca, acurrucada a su lado. ¿De dejar esa vida atrás? Nunca. Me dio un beso en la sien. Lo perdí todo lo que valoraba una vez. Casi lo pierdo de nuevo, tratando de aferrarme al poder. Pero tú me enseñaste que la verdadera fuerza no es el control, es dejar ir, confiar en otros para llevar cargas que antes pensabas que solo tú podías soportar. Paulo lo esté haciendo bien, mejor que bien. La familia es más próspera, más estable que cuando yo la dirigía. Resulta que tenía razón al dar un paso atrás. Todavía lo estás aconsejando 2 veces por semana en asuntos que realmente necesitan mi experiencia. Pero las operaciones diarias, la violencia, la vigilancia constante, eso es suyo ahora. Se giró para mirarme completamente. Ahora solo soy un marido y un padre. El mejor papel que he tenido. Eres parcial, absolutamente. Me besó lenta y dulcemente. Pero también tengo razón. Desde dentro de la villa oímos la risita encantada de Chiara, seguida de la risa más profunda de Mateo. 2 niños, sanos y felices, creciendo a la sombra de un oscuro imperio, pero no consumidos por él. Nunca te lo dije, dijo Lucas suavemente. Lo que vi esa noche bajo la lluvia, cuando salvaste a Mateo. ¿Qué viste? El futuro. Solo por un momento vi en lo que te convertirías para nosotros, para él, para mí. Su mano encontró la mía, los dedos entrelazándose. Vi un hogar, y había estado sin hogar por tanto tiempo, Elena, viviendo en esta villa, rodeado de familia, pero solo en todo lo que importaba. Entonces apareciste. Esta mujer terca que discutió conmigo me desafió,
Amó a mi hijo sin dudar ni condición, y de repente ya no estaba solo. Tú también me diste un hogar, dije, las emociones espesas en mi garganta. Huía de todo, tratando de escapar del fracaso, la decepción y el dolor. Pero me mostraste que el hogar no es un lugar, son las personas, es el amor, es elegir cada día quedarse, incluso cuando irse podría ser más fácil. Nunca iba a ser fácil conmigo. No, asentí, pero siempre iba a valer la pena. Mateo apareció en la terraza, Kiara en sus brazos, su pequeña cara adormilada. Quería decirles buenas noches a ambos, dijo, pasándosela a Luca con cuidado. Nos quedamos allí, los cuatro, una familia forjada en las circunstancias más inverosímiles, unida por un amor que había sobrevivido al peligro y la oscuridad. Cuéntame de nuevo, dijo Mateo, como tantas veces antes. ¿Cómo se conocieron tú y mi mamá? Luca sonrió, Kiara acurrucada contra su pecho. Bueno, era una noche lluviosa y un niño muy tonto decidió escaparse. No fui tonto, protestó Mateo riendo. Fui valiente, valientemente tonto, corregí. Pero funcionó, ¿verdad? Porque me salvaste. La voz de Mateo era suave, seria. Ambos me salvaron. Salvaste a papá de su tristeza, y él te salvó de la soledad. Y ahora somos una familia. Ahora somos una familia. Hizo eco Luca, su brazo atrayéndome cerca. Para siempre. Mientras estábamos allí, Polarmo extendiéndose debajo de nosotros como una alfombra de estrellas, pensé en aquella noche de hace 3 años, como un momento de instinto, una elección para ayudar al hijo de un extraño había llevado a esto, al amor y la familia y una vida que nunca podría haber imaginado. La lluvia había lavado mi vieja vida esa noche, dejándome de pie entre los escombros con un niño aterrorizado en mis brazos y un hombre peligroso observándonos a ambos. Había pensado que estaba atrapada. Me había equivocado. Había sido liberada de las expectativas, de la soledad, de la prisión de una vida a medias. Luca me había dado una familia. Mateo me había dado un propósito. Kiera me había dado alegría. Y yo, a su vez, les había dado lo único que habían perdido cuando Kiera la primera murió. Esperanza. La creencia de que el amor podía sobrevivir a la oscuridad, que la familia podía reconstruirse, que la felicidad no era un sueño, sino una elección que se hacía a diario. Vamos, dije, apurando a todos hacia la puerta. Está haciendo frío. Entremos. Adentro, donde esperaban el calor, la luz y el amor, donde nuestra historia continuaría desarrollándose, día a día, elección por elección, no perfecta, nunca perfecta, pero real y verdadera, y nuestra. La niña que murió a mi cargo nunca sabría cómo su pérdida me había empujado hacia esta vida, pero creo que lo aprobaría. Siempre me había dicho que yo estaba destinada a cosas más grandes que turnos de hospital y apartamentos solitarios. Tenía razón. Había sido destinada a esto, para la risa de Mateo y el amor de Luca y los abrazos soñolientos de Kiara, para las mañanas en el jardín y las tardes en la terraza y las noches en los brazos de un hombre que había visto mis cicatrices y me había amado no a pesar de ellas, sino por todo lo que representaban. Una vida salvada, una familia encontrada, un amor que conquistó incluso la oscuridad del inframundo siciliano. Y todo había comenzado con lluvia y coraje y un niño que confió en un extraño para protegerlo. Las mejores decisiones, había aprendido, rara vez eran planeadas. Eran saltos instintivos y aterradores hacia aguas desconocidas. Salté esa noche en una calle empapada por la lluvia y aterricé aquí en brazos que me sostendrían para siempre, en una familia que nunca me dejaría ir.
hogar. Finalmente, hogar.